a dar el práctico de oncología molecular, el trabajo práctico, en la cual vamos a ver dos casitos, vamos a presentar dos casitos en esta oportunidad de tumores de mama para tomar como ejemplo de la práctica que nosotros como especialistas en patología realizamos en dos casos similares con algunas cosas parecidas y poner en valor lo que es la inmunohistoquímica en este caso dentro de lo que es la oncología molecular para resolver los distintos problemas que se nos presentan. Vamos a ver el primer caso, es una mujer de 50 años que realiza un control por mamografía y una ecografía bilateral en la cual encontramos que la mamografía que se hace en estos aparatos, mamógrafos que son una especie de intensificador de imágenes, lo más parecido a una radiografía que se hace de las mamas, en la cual vamos a ver el parénquima mamario con sus distintas densidades, y podemos ver, en este caso nos sirve para detectar microcalcificaciones o aumentos de densidades anormales que al imagenólogo le orienta en distintas patologías y ellos generalmente colocan en la clasificación lo que se llama BI-RADS. El 0 es cuando no ven patología y del 0 al 5. El 5 cuando es sospechoso de malignidad. Y eso se basa en una serie de parámetros que ellos tienen para ver de acuerdo a la densidad que van a encontrar en esta placa, si hay agrupaciones, microcalcificaciones, cómo están esas microcalcificaciones, si hay un nódulo o no. Y por otro lado, tenemos las distintas, lo que complementa la mamografía siempre, que es lo que se llama la ecografía mamaria. La ecografía mamaria, fíjense que va a detectar lesiones más quísticas, ¿sí? Lesiones quísticas, más que aumento de densidad propiamente dicha. Por eso generalmente se complementa la mamografía con la ecografía. En esta paciente, la ecografía bilateral muestra que en el cuadrante superoexterno de la mama derecha se identifica una lesión hipoecogénica, es decir, que tiene menor densidad que el resto del parénquima. Hiper sería esto más blanco e hipo más oscuro, más negro. Es una lesión hipoecogénica con ecos en su interior, fíjense cómo se ve una imagen granular, y reforzamiento posterior. Esto es lo que se llama el reforzamiento posterior. Entonces, de 1,5, de 1,2 por 1 centímetros y un BI-RADS 4. Fíjense, el anterior, el BI-RADS en la mamografía era 0, pero en la ecografía era 4. Es decir, que esta es una lesión que tiene más agua, más contenido líquido que sólido. No quiere decir que sea quística, sino que la lesión es más radiolúcida, por eso se ve más en la ecografía que en la mamografía. En la mamografía no tenía lesión, sí en la ecografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Esta paciente la ve su mastólogo o su ginecólogo o su ginecóloga y le pide una biopsia de mama, una biopsia guiada por ecografía. Entonces se hace de esta forma. Muchas veces lo hace el imagenólogo solo, otras veces lo hace con ayuda de un operador que puede ser un cirujano, incluso también algunos patólogos que hacen también punciones, o lo hace el ecografista solo. Generalmente se trabaja en equipo, esto se hace de esta forma, se hace el control de esa imagen que veíamos en la diapositiva anterior por el transductor. Entonces la aguja se va a colocar en el lugar y vamos a tener la traducción ecográfica, la guía ecográfica para saber que estamos en el nódulo propiamente dicho. Entonces, ese nódulo lo vamos a punzar. Esto sería dónde estaría el nódulo en este cuadrante superexterno.
nosotros con esta biopsia, fíjense, haciendo un repaso de los tipos de biopsia que tenían, esta es una biopsia, sería de tipo incisional, es decir, sacamos un pedacito del tumor, y lo sacamos en forma de cilindro. Es una core biopsy o biopsia por Trucat. Se saca un cilindro, es una biopsia por punción con aguja gruesa, Trucat o biopsia core biopsy es el nombre, ¿no? Entonces, esos cilindros nosotros lo vamos a procesar como si fuese cualquier biopsia, es decir, lo fijamos en formol al 10%, ¿se acuerdan? Bufferado, y vamos a hacer primero el estudio histológico, y si ese estudio histológico nos habla de una patología maligna, le vamos a hacer la inmunohistoquímica. Entonces, el estudio histológico en este caso, vemos con la hematoxilina de eosina que tenemos un carcinoma infiltrante bastante bien diferenciado, que se ven los ductos, acá mayor aumento, en un grado histológico 2, moderadamente diferenciado, más que bien diferenciado, pero se ven los ductos, pero están deformados, se ve la infiltración del parénquima, fíjense cómo tiene esta reacción desmoplásica, se llama, como si fuese una fibrosis que rodea a estas glándulas, una reacción estromal, y entonces nosotros con este diagnóstico le hacemos la inmunomarcación. ¿Sí? Fíjense, la inmunomarcación, ¿por qué? Porque con esto, como dimos en el teórico, nos va a servir a la mama, al carcinoma de mama, hacemos 4 estudios de inmunohistoquímica, receptores de estrógeno y progesterona, HER2/neu y Ki67. Entonces, en este caso estamos utilizando la biología molecular, es decir, la patología molecular, más propiamente dicha, a través de la inmunohistoquímica, para detectar los receptores de estrógeno y progesterona que puedan tener estas células neoplásicas, ¿sí? Entonces, si son, estos receptores van a estar en el núcleo, entonces vamos a detectar que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos, entonces vamos a dar un tratamiento específico dirigido a actuar contra estos receptores, porque la hiperestimulación estrogénica en este caso es lo que le está favoreciendo la reproducción tumoral. Entonces en este caso se da, por ejemplo, tamoxifeno, que actúa inhibiendo estos receptores. Entonces esa forma de tratamiento va a tratar de disminuir ese crecimiento tumoral neoplásico. Y fíjense, en ese caso, el HER2/neu, que son los otros dos, el HER2/neu dio negativo y el Ki67 bajo, un 5% nada más de proliferación, es decir que, en definitiva, es un carcinoma infiltrante, bien diferenciado, un GH2 que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos, HER2/neu negativo y un Ki67 de 5%, es decir, bajo. Esto tiene buen pronóstico histológico y que va a responder favorablemente con el tratamiento antiestrógeno y progesterona. ¿Sí? Este es el caso número 1. Entonces acá como muestra, la inmunohistoquímica en este caso nos sirve para evaluar el pronóstico y para hacer un tratamiento, en este caso, de este cáncer de mama, ¿sí? Bueno, el segundo caso que mostramos en el día de hoy es una mujer. También vamos a ir con la mama, porque entonces ponemos en parámetro cómo 2 tumores de mama pueden tener un origen parecido, pero un final distinto. Entonces, en este caso se trata de un tumor de una mujer que presenta, fíjense, tiene 48 años, consulta porque se palpa una tumoración. En el caso anterior no se palpaba la lesión. En el caso anterior
va a consulta de rutina, hacerse la mamografía y la ecografía que se tiene que hacer toda mujer mayor de 45 años, ¿sí? O de 40 años, que se tiene que hacer de control de rutina. En este caso, la paciente, 48 años, tiene a la palpación una tumoración en cuadrante superexterno también de mama derecha. Se hace la mamografía que va a manifestar, a diferencia del caso anterior que no se veía nada en la mamografía, en este caso en la mamografía sí se observa un aumento de la densidad. Fíjense, esto es lo normal, lo que está acá abajo. Y esto ya es patológico. Hay aumento de la densidad en el cuadrante superexterno de contornos espiculados, como se ve acá mejor. ¿Sí? Este sería el frente y este es el perfil de la mama. Fíjense cómo acá ya se ven los bordes espiculados, es decir, se ve como una imagen radiada, no es homogénea el nódulo. Es un BI-RAD que los imagenólogos lo catalogan de 5, a diferencia del caso anterior que era de 0. En este caso, como es una lesión grande, podemos hacer la punción con aguja fina o con aguja gruesa, ¿sí? Depende qué pasos se quieren seguir. Se hace una pequeña estadificación porque se miran los ganglios con la ecografía a ver si hay ganglios patológicos o no. Y en este caso el mastólogo decidió hacer una punción con aguja fina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diagnóstico va a ser más rápido. ¿Sí? Hace una punción con aguja fina. Entonces acá, como ejemplo, el caso anterior era punción con aguja gruesa, es decir, era una biopsia. En este caso es una punción con aguja fina, es decir, una PAF, punción, aspiración con aguja fina. Vamos a hacer la punción similar a la anterior con guía ecográfica. ¿Sí? Se saca citología, es decir, células. Se hace un extendido en los vidrios, ¿ven? Así, de esta forma. Se hace un extendido y ese extendido se fija en alcohol al 96%, porque es una citología y se colorea con la técnica de Papa Nicolau. Se pueden colorear también con hematoxilina, pero generalmente la citología se colorea con Papa Nicolau y también con otros métodos, como por ejemplo tinción 15. Y acá está la citología, fíjense como los núcleos grandes, asimétrico, ¿sí? Citoplasma más escaso, son grupos de células, fíjense cómo parece que se desprenden las células de estos grupos tridimensionales, es decir, no podemos hacer foco en un lugar, parecen como bolas de células, ¿sí? Con distintos tamaños de los núcleos. Acá se forma un cordón, parecen, Esto es un extendido citológico. Y fíjense cómo también podemos sacar un coagulito. ¿Qué significa este coagulito? Que este coagulito nosotros lo vamos a fijar en formol y lo vamos a cortar como si fuese una histología. De este extendido hacemos una citología con los extendidos y si tenemos material que queda en la aguja o en la jeringa un poquito, hacemos un coagulito, es decir, ponemos en este vidrio este material, dejamos que se seque un poquito, ponemos en un papel y eso lo ponemos en la capsulita y lo fijamos en formol. En formol al 10% como si fuese una biopsia. ¿Para qué nos va a servir eso? Porque entonces podemos hacer la citología, nos va a ayudar también para el diagnóstico, pero sobre todo porque vamos a poder hacer inmunohistoquímica también, ¿sí? Entonces en este caso le decimos que esto es positivo para células neoplásicas malignas. Generalmente la citología, acuérdense, no es diagnóstica, sino nos sirve como un método de ayuda, es un diagnóstico citológico, pero no es definitivo, porque también acá nos está hablando que hay patología maligna, es decir, un carcinoma, pero no vemos bien la infiltración. Nos orienta así, pero nos da que esto se trata de una lesión maligna y para estar
para sacar bien los bordes, para ver el grado de infiltración, necesitamos la biopsia. Pero podemos adelantar ya y hacer la inmunohistoquímica con este coágulo. Entonces a esta paciente con este diagnóstico le hacen una cuadrantectomía de ese nódulo y se pide, por supuesto, biopsia por congelación, es decir, para ratificar ese diagnóstico citológico se hace una biopsia por congelación, es decir, intraoperatoria, se hace la cuadrantectomía y acá nosotros los patólogos le informamos al cirujano que es efectivamente una neoplasia maligna infiltrante de tanto por tanto y si los bordes están libres o no. Y con eso nosotros, por supuesto, usted se fija en formol y eso también se puede hacer intraoperatorio. Ahí el cirujano puede optar por ver los ganglios linfáticos y estudiamos ya intraoperatoriamente la presencia de ganglios o no. En este caso, los ganglios linfáticos fueron negativos, lo que se llama ganglios linfáticos centinela, porque nos marcan la primer parada de posible metástasis. Se tiñe esto con azul determinado y eso el cirujano intraoperatoriamente va a detectar si hay el primer ganglio que se tiñe, lo saca y nosotros en la congelación le decimos positivo o negativo. Si es negativo queda ahí, si es positivo en muchos casos le amplían la linfanectomía. Entonces fíjense como en este caso son células mucho más atípicas de lo que tuvimos en el primer caso. Son muy pleomórficas, prácticamente no forman ductos, es mucho más difusa la imagen de estas células, son más grandes, los nucleolos más evidentes, es decir, ya es un grado histológico 3 y citológico también. Entonces le hacemos las técnicas de inmunohistoquímica y en este caso los receptores de estrógeno y progesterona fueron negativos y el ER2-Neu fue positivo. Fíjense cómo los receptores de estrógeno y progesterona marcaban el núcleo, que es donde estaban la proteína, se detectaba la proteína, y en este caso el ER2-Neu es un marcador que nos detecta esta proteína en la membrana citoplasmática. Entonces esta marcación es positiva porque nos marca toda la membrana de la célula, es bien completa, intensa, y entonces eso nosotros decimos que es un ER2-Neu 3 positivo, 3 cruces positivas. Y el Ki67 es un alto índice de proliferación, cerca del 30%. El Ki67 también es un marcador nuclear. Fíjense cómo nos marca el núcleo. Es alto el índice de Ki67. Nos está hablando que tiene una actividad mitótica muy importante. Esto nos marca el Ki67 en la actividad mitótica de las células. Entonces, es un ejemplo de cómo ver cómo nos sirve a nosotros la patología molecular en dos casos similares. En este caso el diagnóstico anatomopatológico es del estudio histológico un carcinoma infiltrante pobremente diferenciado es un alto grado y nosotros eso es lo que hacemos en el estudio histológico. Vemos el tipo de tumor que es, vemos el grado histológico, vemos el tamaño tumoral, presencia o no de embolias y ahí sacamos lo que se denomina el TNM con eso, ¿sí? Que nos sirve para estadificar ese tumor para ver qué pronóstico y qué tratamiento va a tener. Y por supuesto la inmunohistoquímica es complementaria de ese diagnóstico histológico porque no, en este caso de tumores de mama vamos a ver si qué tratamiento le vamos a hacer y qué pronóstico va a tener. En este caso tiene un pronóstico histológico malo, pero va a tener un pronóstico bueno para el tratamiento porque al ser ER2-Neu positivo va a tener un tratamiento específico para esa alteración molecular que tiene, ¿sí? Si bien el índice de proliferación va a ser muy alto, pero estos tumores tienen tratamiento, ¿sí? Que es el Herceptin, que actúa específicamente sobre esa proteína
del Erdős-Neu. Bueno, entonces el diagnóstico anatomopatológico, tenemos el estudio citológico del tumor que nos informa la presencia de células de carcinoma, pero no su naturaleza infiltrante. Para distinguir entre un carcinoma in situ y un carcinoma infiltrante, debemos disponer de una muestra histológica obtenida mediante una biopsia, como vimos el ejemplo del primer caso, que nos aporta el tipo histológico, el grado de diferenciación y el medio que lo rodea, es decir, el estroma y el infiltrado inflamatorio que va a tener, que siempre nos aportan más datos para tener en cuenta. También en la valoración molecular por inmunohistoquímica para determinar el fenotipo, es decir, el origen y el tipo celular. Hay otras técnicas de hibridización in situ de factores predictivos de respuesta como el nivel de expresión de los receptores hormonales, el Erdős-Neu, el Ki67 que nos valora la proliferación, es decir, la actividad mitótica que va a tener esas células neoplásicas, ¿sí? Y bueno, la presencia de los TIL, que son los linfocitos infiltrantes, que se ve ya en la histología. Bueno, y eso es todo, y completamos entonces la parte teórica con esta práctica. Espero que les haya servido.